examen, o sí, porque es un examen como diagnóstico, cuando la paciente presenta sangrados anormales o cuando son pacientes ya mayores de, digamos, de 50 años, que ya les llegó la menopausia y aún así siguen teniendo sangrados vaginales. Y para hacer biopsias, para descartar algún tipo de cáncer uterino, ¿listo? Y el terapéutico, pues es para ayudar a la madre, digamos, cuando tiene un aborto, para retirar estos restos del aborto, ya puede que sea el aborto, pueda que sea voluntario o involuntario, y a veces cuando hacen partos naturales, quedan restos de placenta. Entonces toca entrar y hacer un legrado para raspar toda esta placenta que quedó previamente del parto. Entonces, como ya lo habían dicho, el equipo de legrado, el paquete puede ser un paquete de campos porque acá no necesita, es una técnica abierta. O sea, acá muy rara vez se visten, solo con guantes, técnica abierta, ¿listo? Entonces, un paquete de campos y las polainas, el caucho de succión, una jeringa, ahorita les explico para qué la jeringa, y la solución. Recordemos que dentro del equipo de legrado vamos a tener estos tres instrumentos que son, digamos, con los que vamos a realizar toda la cirugía. Los falsos gérmenes para retirar restos del feto, las curetas de CINS, que es con las que se va a hacer todo el legrado o todo el raspado del cuello uterino, vienen por tamaños, y la cureta de Nova. Que esta cureta de Nova, ¿sí? Que acá tiene como un adaptadorcito, acá es donde se va a adaptar la jeringa, porque ellos introducen esta cureta y empiezan a hacer el raspado. ¿Y tú cómo sacas la muestra que quedó? Entonces, con una jeringa con solución salina, en los frasquitos que ustedes nombraron, uno coge, pone la jeringa y cuando le espicha el émbolo, lo que está o se quedó acá por la cureta va a salir por acá en el frasquito, ¿listo? ¿Cómo se hace el ginecológico? Entonces, paciente en posición de litotomía, sepsia y antisepsia. Como les digo, la vestida del paciente es solo con las polainas y unos campitos, técnica abierta. Entonces se coloca el espéculo vaginal, acá lo vemos, se tracciona el útero con la pinza de tenáculo. Si el cuello del útero está muy cerrado, vamos a dilatarlo. Entonces, como ustedes lo dijeron, usamos los dilatadores de Hegar y ya se procede a tomar la muestra, como les digo. Casi siempre toman dos muestras, una la toman con la cureta de Novak y otra muestra que es el raspado, ya propiamente con las curetas. ¿Listo? Se hace eso, se quita la tenáculo, quitamos el espéculo y si está sangrando se puede dejar una mecha, pero casi siempre no dejan absolutamente nada. Cuando es un obstétrico, entonces es exactamente lo mismo, pero acá lo que se va a hacer es, se introducen las curetas y con las curetas, pues esto suena feo, pero se va a empezar a desgarrar las partes del feto, ¿listo? Entonces, se empieza a desgarrar con la cureta. Esas curetas algunas vienen cortantes y otras vienen romas, pero todas vienen en el mismo set de legrado, ¿listo? Entonces empiezan como a hacer el raspado y para sacar estos restos del feto, pues tenemos que, por decirlo así, introducir una pinza que no sea pues traumática, ¿no? Entonces para eso las falsos gérmenes, que es como la que está en la foto de cucharita. Y debemos realizar la extracción de la placenta, ¿listo? Esa placenta tiene que salir, entonces la vamos a retirar con ayuda de una Rochester y con el caucho de succión. Y listo, ya después de eso, pues recuerdan que cuando yo les hablaba de las cesáreas, después de que sacamos la placenta tocaba con una compresita limpiar para que no quedaran restos placentarios pegados. Acá vamos a hacer lo mismo, pero con una gasa con isoine, en una pinza Bosseman. Una pinza Bosseman es una pinza Rochester, pero mucho más larga, para que la asocien con la Rochester. Con eso, con una gasita impregnada con isoine, se limpian las paredes del útero y retiramos la tenáculo, el espéculo, y si está sangrando, se deja, pues lo que les decía, la ancha. ¿Cuál es la mayor complicación? Que haya una perforación del útero. ¿Por qué? Porque cuando estamos introduciendo las raspas, las curetas, si estamos raspando, si no tenemos, digamos, no calculamos bien, pues en una de esas raspadas nos podemos exceder y podemos perforar el útero.
que haya una perforación del recto también por su cercanía, de la vejiga también, una infección y una hemorragia. Bueno, el cerclaje uterino, como ya lo habían dicho también sus compañeros, es el procedimiento donde se coloca una sutura o una cinta alrededor de la capa muscular del cuello con el fin de cerrar. ¿Para qué lo vamos a cerrar? Pues para evitar que haya un aborto o un parto prematuro. ¿Por qué se realiza? Se realiza cuando el útero presenta incompetencia, como lo vemos acá, que está abierto y es incapaz de cerrarse por sí solo. Entonces toca ayudarlo por medio de una sutura o de una banda. Como ya lo habían dicho, entonces pacientes con antecedentes de varios abortos tardíos o partos prematuros, cuando tienen un cervix corto, menos de 25 milímetros de longitud, en pacientes que se les haya hecho una cirugía antes en el cuello uterino, como una traquelectomía, que esa la vamos a ver en la próxima clase, o una conización. ¿Qué es lo más importante de esto? Mirar la viabilidad del embarazo. Porque si es un embarazo que de pronto no es tan viable o que de pronto el feto venga con algún tipo de deformidad, pues para qué perder el tiempo poniendo una banda. ¿Listo? Bueno, el equipo de legrado, adicional del equipo de legrado, hay que llevar un equipo, puede ser de generaloplastia, esto es para hacerlo vía vaginal, el paquete de ropa, compresas, caucho electro, y cuando hacemos la técnica de McDonald's, solo vamos a llevar el Cerviset o el Mercilene. O en su defecto, Etion o Prolene. ¿Listo? Sí, para hacer la jarita. Ahorita les explico. Y cuando vamos a hacer la de, se me olvidó. Esa. Es con la hojita, toca llevar la hojita de bisturí para abrir la mucosa y hay que llevar una sutura, que eso no lo nombraron ustedes, para volver a cerrar esa mucosa que abrieron. ¿O si lo nombraron? No recuerdo. Por ahí está. Bueno, ¿cuáles son esas suturas que se usan para el cerclaje? Entonces tenemos el Mercilene, que no sé si le alcanzan a ver acá que es una cinta. ¿Alguno ha visto alguna vez una cinta umbilical? Bueno, entonces es una cinta, es blanquita, sino que en cada extremo tiene unas agujas, ¿listo? Siempre se va a ver así con el número 5, es una aguja redonda de medio círculo y su aguja mide 48 milímetros, ¿listo? O sea, es normalmente, por ejemplo, la del Vicryl 1 es de 37, esta ya estamos hablando que es de 48, ¿listo? Y el Cerviset ya no es una cinta, sino ya es una sutura. Hay que tener en cuenta que ambas son de poliéster prensado, son no absorbibles y están compuestas de politerftalato de etileno. ¿Listo? Y esta es lo mismo, agujas redondas de medio círculo, pero esta es mucho más grande. Esta es de 65 milímetros la aguja. ¿Listo? Entonces, si van a hacer en su institución no hay estas suturas, les tocaría usar el Etion con aguja 7-1 o un Prolene 0 o 1 también con aguja 7-1. ¿Listo? Lo importante es que lo hagan con una sutura que sea no absorbible. En la literatura también nombran la seda. Si es un hospital bien pobre, pues toca hacerlo con lo que haya, ¿no? Entonces se puede hacer con seda. Entonces la McDonald's. Entonces, en la literatura recomiendan no usar la pinza de tenáculo. ¿Por qué creen que no? Porque como tiene dientecitos, de pronto en algún mal movimiento podemos desgarrar la placenta. ¿Listo? Entonces se recomienda usar estas pinzas que se llaman Foster. ¿Listo? Que son estas redonditas. Y como decían los compañeros, entonces hay que visualizar la unión vesicocervical. Acá la tenemos. Entonces está el cuello del útero, acá está la unión vesicocervical y acá tenemos. Hay que recordar que en esta cirugía siempre vamos a tener muy cerca la vejiga y el recto. Entonces acá a nivel del cérvico vesical vamos a ingresar la sutura. Acá está la foto de cómo se hace. Siempre va en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces siempre se ingresa la aguja a las 12. Acá ya vamos a las 9,
a las 6, a las 3 y debemos volver a salir a las 12. ¿Listo? Esto se llama una sutura en forma de tabaco o una jareta. ¿Listo? Y ya después, ¿qué se va a hacer? Como tenemos acá muy cerca los dos extremos, se va a anudar. Este nudo tiene que quedar largo, porque este cerclaje hay que retirarlo. ¿Listo? Se retira a la semana 37 del embarazo. Porque si no, puede pasar lo que nos explicaba el compañero. Se nos olvidó retirarlo, la señora no avisó y el bebé se puede morir en el trabajo de parto. ¿Listo? Estas suturas siempre, casi siempre, están indicadas para retirarlas, a no ser de que la señora tenga su parto por cesárea. Si lo va a tener por cesárea, se puede dejar ahí, porque pues no hay inconveniente. Pero si se va a realizar por parto vaginal, sí hay que retirar el cerclaje. ¿Listo? Entonces acá les traje las fotos. Entonces acá, como les digo, se empieza a las 12, se toman las suturas y al final queda así. No sé si ven acá el nudito. Este se puede hacer tanto con el cervicer, que como les digo es el hilo de sutura, o con las bandas de Mercilene. Se puede hacer con ambas. Les voy a mandar los videos para que los vean. Y la de Chirotka, entonces, como decían los compañeros, la de McDonald's es la que más se usa porque es la más fácil y es la menos invasiva, ¿no? O sea, no hay que abrir mucosa ni nada de eso. Pero esta se practica en esas pacientes que ya les hicieron un cerclaje con técnica McDonald's y les falló. Entonces ahí usamos la Chirotka. Esa digamos que es un poquito más compleja porque acá hay que hacer unas incisiones en la mucosa. Se van a hacer dos incisiones, una a nivel anterior y una a nivel posterior. Estas incisiones a nivel anterior se hacen en el repliegue vésico-vaginal y en el posterior en la parte del recto, o sea, como el límite del recto con la vagina, ¿listo? Y lo mismo, entonces se hace la incisión, acá están las fotos, se hace la incisión sobre la mucosa y ahí se va a disecar. Se va a disecar el tejido para poder introducir por acá la aguja y que nos salga en la incisión posterior que hicimos por acá atrás. Y acá otra vez se va a disecar para que la aguja otra vez nos vuelva a salir. O sea, todo tiene que quedar en forma de jareta. O sea, que nos quede como un moño acá, mejor dicho. Siempre garantizando que las dos suturas se van a volver a encontrar para poder hacer el nudo. En esta técnica se puede, hay dos formas. Se puede dejar el nudo por fuera larguito o se puede dejar escondido y se sutura la mucosa vaginal. Porque recuerden que esta mucosa que abrimos toca volverla a cerrar, ¿no? Entonces, hay esa opción. O lo dejamos acá los monitos salidos o se puede cortar al ras y se sutura la mucosa vaginal, pero pues digamos que hay que tenerlo más en cuenta porque si la paciente no avisa, pues es más difícil darse cuenta, ¿no? Porque de pronto si le hacen una palpación vaginal, de pronto se puedan dar cuenta de la sutura que hay algo raro, ¿cierto? Pero si está con la sutura acá, pues cómo se da cuenta, es más difícil. Por eso esta casi no se hace. ¿Sí les queda clara la diferencia entre ambas? Sí. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues que haya un sangrado, una infección, que se desgarre el útero, que como decían los compañeros, haya una ruptura del saco amniótico, que haya una lesión vesical o del recto, pues por su cercanía, que se cause un aborto involuntario, que en vez de ayudar a la paciente, pues terminemos perjudicándola, que se produzcan contracciones antes de tiempo y que ese útero ya quede muy estrecho permanentemente y que pues se haya un parto prematuro. Bueno, esta técnica sí es nueva. Entonces, ¿qué son las glándulas de Bartolini? ¿Alguno sabe qué son las glándulas de Bartolini? Bueno, estas glándulas son las glándulas que están situadas acá al lado de la vagina, entre los labios menores y el comienzo de la pared de la vagina. ¿Sí la ven que esta glandulita que se ve acá? ¿Por qué es importante estas glándulas? Porque estas glándulas producen un moco, que este moco es el que se encarga de que cuando las personas tienen relaciones sexuales, se encargan de la lubricación. Esa es su importancia, ¿listo? Que ellas son las que van a lubricar en un momento de excitación y después previo a la penetración. ¿Qué pasa con estas glándulas?
les dije que ellas estaban produciendo todo el tiempo este moco o esta secreción. Entonces ellas tienen un orificio de salida muy chiquitico, que ese orificio de salida muchas veces se puede obstruir. Y cuando se obstruye este conducto, pues es muy fácil que por su cercanía a la vagina, pues se llene de bacterias. ¿Listo? Entonces, cuando se inflaman estas glándulas por la obstrucción del conducto, se llama bartolinitis. Y cuando ya, digamos, ahí es cuando se inflama, ¿listo? Por la obstrucción. Que recordemos que está también por las bacterias, entonces después nos va a llegar a un absceso. Pero bueno, cuando se inflaman por la obstrucción es bartolinitis. ¿Qué pasa? Que digamos que la glándula no entiende que está obstruida y no puede seguir produciendo ese moco, ella lo va a seguir produciendo. Entonces, como la glándula está obstruida, pero va a seguir produciendo este moco, pues el moco no va a tener salida, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer la glándula se va a agrandar y va a producir un quiste. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Como este quiste se va a ir agrandando y les dije que estaba muy cerca a un área donde hay muchas bacterias, pues este quiste, la mayoría de veces, se vuelve un absceso, ¿listo? Entonces, como vemos acá, está, y digamos que cuando se ensancha así, ya se pierde como el plano anatómico, porque si vemos acá, uno ni sabe qué es labio menor, ni qué es glándula, ¿listo? ¿Cuál es el tratamiento para estas bartolinitis o para los abscesos o para los quistes? Hay dos técnicas, está la conservadora, que vamos a conservar esta glándula, no la vamos a quitar porque de todas maneras pues la glándula tiene su función importante, ¿listo? Entonces, cuando es la primera vez que sucede esto, simplemente se va a llevar a la paciente a cirugía y se va a drenar el absceso. Ay, que la paciente se le drenó el absceso pero le volvió a dar. Entonces se va a hacer una marsupialización, que ahorita les explico qué es la marsupialización. No, que se le hizo la marsupialización y tampoco, entonces pues ya nos toca ir a quitar la glándula y vamos a hacer una bartolinectomía. Entonces acá vamos a llevar un equipo pequeño, puede ser un equipo general o de plastia. Acá no necesitamos ni espéculo ni nada de eso porque pues acá ya estamos hablando que es algo que está externo, ¿no? Entonces el paquete puede ser un paquetico de campos, eso también pues es una cirugía sumamente contaminada, entonces pues para que tener todo un protocolo. Se ponen unos campos y las polainas, un electrobisturí, guantes, un dren de Penrose. ¿Por qué el dren de Penrose? Porque necesitan, digamos cuando se drena el acceso, pues se puede dejar el dren para que por el dren pues siga saliendo todo este pus. Y algunas veces estas cirugías, digamos cuando son accesos o la marsupialización, se deja la herida abierta, ¿listo? Entonces como se deja abierta, ella va a cerrar por segunda intención. Pero a veces se deja una mecha nasal. ¿Por qué una nasal y no una vaginal? Porque pues tampoco le van a dejar el huecote, ¿no? Es un poquito chiquito, entonces es una mecha nasal ahí como para controlar la hemorragia. Y solución salina. Entonces, como les decía, la primera técnica es el drenaje del acceso. Entonces se va a incidir alrededor de la glándula y se va a drenar el acceso. Entonces acá vemos, eso es una cirugía súper asquerosa. Sale así el pus por todo lado, ¿listo? Entonces cuando ya espichan y ya no nos sale más pus, lo que se va a hacer es con una jeringa a presión, a chorro, pues se va a echar agua para terminar de lavar y ese huequito que se hizo queda así abierto. ¿Listo? Eso se cierra solito, no hay necesidad de pasarle puntos. Y si está sangrando mucho, pues le podemos dejar, como es un huequito tan chiquito, la mecha nasal, que es una mecha chiquita, ¿listo? Pues tampoco se le va a dejar toda, se puede cortar a la mitad. Con Furacil, que tiene antibiótico. ¿Listo? Esto es si llega la paciente con la glándula obstruida por primera vez. No, resulta que la señora le hicieron el drenaje, pero le volvió a salir otra vez este absceso en la glándula. Entonces se va a hacer una marsupialización. ¿En qué consiste? Se va a abrir el quiste
porque recuerden que forma un quiste, entonces el quiste se va a abrir y se van a vertir los bordes. Y va a quedar, digamos que el quiste o la cápsula donde se está formando el acceso va a quedar abierto. Entonces, si a la paciente le vuelve a dar, pues como está abierto, pues no se va a acumular. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Lo mismo de siempre, aquí, entonces, posición de listotomía, sección antisexo, se dice el paciente. Se va a hacer la incisión sobre la mucosa vaginal, sobre el sitio donde se ve el quiste o la tumefacción, ¿listo? Y ya cuando abrimos esa mucosa, se van a poner 2 ALIs a cada lado para ayudarnos a tener una mejor visualización y traccionar. ¿Y qué se va a hacer? Se va a empezar a hacer disección hasta llegar a la cápsula del quiste. Entonces digamos que acá vemos que abrieron una mucosa, acá está el quiste. ¿Qué vamos a hacer con ese quiste? Se va a abrir. ¿Listo? Cuando abrimos el quiste, pues obviamente va a salir pus, entonces se va a drenar toda esa pus, se va a lavar. ¿Y qué se va a hacer con estas? Bueno, lo abrimos acá, ¿no? Entonces estos serían los bordes. ¿Qué se va a hacer? Estos bordes se van a vertir y se van a suturar, como se ve acá, a la pared vaginal. Así vamos a garantizar que va a quedar abierto. Y acá lo vamos a suturar con puede ser con cromado o con un bicril. ¿Listo? Un calibre 2 o un calibre 3, dependiendo ya del gusto de cada cirujano. Y acá podemos dejar, si está sangrando mucho, pues se puede dejar la mechita opcional. Entonces acá vemos la cirugía. Se abre sobre la mucosa, se busca el quiste o la tumefacción, se abre, bueno, digamos que acá ya lo drenaron. Entonces si vemos que acá, así quedarían los bordes del quiste ya drenado y desocupado. Y estos bordes son los que vamos a vertir y se van a fijar a la piel. ¿Listo? Y al final queda así. Los bordes vertidos a la pared vaginal y acá queda el huequito por el que se va. Si se vuelve a presentar, pues no va a haber problema porque por ahí se va a drenar. ¿Listo? Y si sangra, pues se pone la mechita. ¿Alguna duda de la marsupialización? Y ahora la bartolinectomía. Entonces, cuando también ni con la marsupialización, la señora volvió a hacer otra vez un acceso. Entonces, pues ya hay que quitar la glándula. Si le llegase a pasar en ambas glándulas, pues la señora ya no va a volver a lubricar y le va a tocar usar lubricantes artificiales. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Se va a incidir la mucosa. Lo mismo, se va a colocar pinzas ALIs en la mucosa para visualizar el quiste, pero aquí ya no vamos a abrir el quiste, entonces ya para que lo abrimos, ¿cierto? El quiste se va a ir con la glándula. Entonces vamos a empezar a hacer toda la disección hasta llegar a su base o su pedículo. Eso, recuerden que todo tiene un pedículo que está irrigado, o pueda que no lo tenga, pero debemos garantizar que salga todo. Porque si no llega a salir todo, pues no fue bartolinectomía, fue una falsa bartolinectomía y a la paciente la va a volver a pasar lo mismo, ¿listo? Entonces siempre hay que asegurarse que salga todo. Y como nos damos cuenta, son tejidos, como ha tenido un acceso, son tejidos súper friables, se ve así como de un color amarillo, o sea, se ve súper asqueroso, como un color amarillo, los tejidos así se deshacen muy fácil. Entonces de pronto eso puede confundir y hacer que no se logre extraer totalmente. Por eso, para garantizar que si se extrajo totalmente hay que llegar hasta su pedículo, porque así estamos garantizando que salió totalmente. ¿Listo? Se extrae el quiste, por ejemplo, miren este tan grande. Les voy a enviar un video y en ese video es una vaina como así, es una cosa enorme. Y después toca cerrar. Digamos que el área donde se encontraba el quiste toca volverla a cerrar. Y ya después de que cerramos el área donde estaba el quiste, toca cerrar esa mucosa vaginal. Como es una incisión tan grande, ahí sí podemos dejar un tren de Penrose, pues para, digamos, ayudar al sangrado, porque es una cirugía que sangra bastante. O podemos dejarle una mechita acá por un huequito para después pues retirarla.
¿Qué complicaciones? Que hayan hemorragias o ya sean inmediatas o tardías, porque como les digo, esta cirugía sangra muchísimo, que haya una infección, lesiones del esfínter anal por su cercanía, que vuelva a reaparecer el quiste, como les decía, de pronto creían que lo habían sacado totalmente, pero resulta que no. Y los resultados estéticos no son tan bonitos. Entonces, si nos damos cuenta, este es el labio, y pues era un quiste muy muy grande, y pues vean cómo quedó la sutura. Entonces, pues de pronto no se ve muy lindo, que digamos. ¿Alguna duda sobre la bartolinectomía? ¿Maxilarización alguna? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a entrar al tema de todas las cirugías vaginales que son por cáncer. Entonces hoy vamos a hablar de la conización, que es como la más pequeña, y cuando regresemos de Semana Santa vamos a hablar de las más grandes, que son como las más difíciles un poquito de entender. ¿Listo? Entonces, para hablar de esto nos toca hablar del virus del papiloma humano, que es un virus de transmisión sexual y que infecta las mucosas orales y los genitales. Hay muchas variedades del VPH, hay 240 variedades, pero tenemos que tener en cuenta que solo 15 de ellas van a producir lesiones en la parte del cuerpo, del cuello uterino, la vagina, el ano y la parte de la boca, todo lo orofaríngeo. Pero solo hay dos cepas que son las que producen este cáncer a nivel del cuello uterino, que es la cepa número 16 y la cepa número 18, ¿listo? ¿Qué causas van a, o bueno, cómo va a repercutir esa 16 y 18? Entonces, en lesiones preneoplásicas o ya como tal en cáncer. Y hay pacientes en las que, digamos, tienen grado 1 que solo le va a dar alguna verruga genital. Como ya lo había dicho el compañero, como lo dijo en inglés, de pronto muchos no le entendieron. Entonces, hay 3 grados del virus del papiloma humano. Entonces está el NIC1 o la displasia leve, que es que hay unas muy poquitas células anormales y no es canceroso. Esto es lo más importante, que el número 1 pueden que hayan células anormales, pero no está comprobado que esas células sean cancerosas. ¿Listo? No es canceroso. El NIC2, que es una displasia moderada, entonces hay presencia de células anormales, pero moderadamente. Pero si no se tratan, estas células que son moderadas se pueden convertir en cáncer. El NIC3 o la displasia, bueno, no sería leve, después lo cambio. Entonces, ya es una displasia mucho mayor y acá ya hay mucha presencia de células anormales. ¿Listo? Pero aún no es cáncer. Si no se trata a tiempo, también va a convertirse en cáncer. Y ya está el cáncer como tal, que pues es la presencia de estas células malignas que se multiplican y van a invadir pues tejidos cercanos como el cuello uterino, la vagina, la vulva, el ano. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tratamiento según cada tipo? En la displasia leve no se hace nada, se desaparece sin tratamiento médico. ¿Listo? En la displasia 2 y 3, entonces ya vamos a hacer, que son estas que se ven acá, que ya se ve como la lesión. Entonces se puede atacar de varias maneras. Está la crioterapia, que es con frío, el láser, que es con calor, la incisión quirúrgica con asa, que es con la conización, pero con calor, con una asa eléctrica, o la biopsia de cono, que se puede usar para, digamos, tomar una biopsia o como tal quitar el cáncer que está in situ. Y ya cuando hay cáncer, pues ya depende de su ubicación, una histerectomía, una traquelectomía, una vulvectomía o ya una cirugía radical como la exenteración pélvica. Bueno, ¿qué es la conización? Entonces, como ya lo habían dicho los compañeros, es un procedimiento donde se extrae una muestra de tejido normal del cuello del útero en forma de cono. ¿Con qué se puede hacer? Como les decía, se puede hacer o con bisturí frío o con unas asas de alambre caliente. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, lo que ya habíamos dicho, para eliminar células precancerosas, para un cáncer que esté in situ, o también puede servir como un diagnóstico. De pronto hay una paciente que tiene sospecha de cáncer, entonces entramos, tomamos el pedacito del cono y ya con ese se estudia y ya pues sale el diagnóstico si tiene cáncer o no.
¿Qué se va a llevar? Entonces un equipo de legrado y un equipo pequeño. Puede ser una placia, un equipo general, el paquete de ropa, las polainas, la mecha vaginal. Si se va a hacer con radiofrecuencia, entonces tenemos que llevar las asas de conización. ¿Listo? Estas asas se van a conectar a un electrobisturí normal, pero no se puede conectar a la consola del electrobisturí. ¿Listo? Porque esto es radiofrecuencia. Tiene que tener su consola especial. Si no está la consola en la sala, no se puede hacer la cirugía. ¿Listo? Porque no se puede conectar al electrobisturí. Estas asas tienen unas formas. Está la de bola, que es cuando ya quitamos como la muestra y hay que hacer hemostasia. Entonces hacemos hemostasia con el asa de bola. Está la cónica y está pues la cónica y como tal la que nos hace el cubito. ¿Qué sutura se llevan? Si la hacemos con bisturí frío, pues toca llevar la hojita 11, la seda para una seda, y esta seda es para marcar la patología. Es súper importante marcar la patología, porque si no la marcamos, entonces cómo vamos a, o bueno, el patólogo y cuando salga el reporte, cómo van a saber en qué lado estaba el cáncer. Entonces por eso el cirujano siempre la marca, digamos a las 12 deja las colas largas, a las 6 deja la colita más pequeña. Entonces como, bueno, donde yo trabajaba, las instrumentadoras éramos las que nos encargábamos de las patologías. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta porque toca dejarlo escrito al momento de tú enviarlo, porque si tú le envías esos cabos al patólogo, el patólogo va a decir, pero ¿esto qué es? Entonces uno tiene que escribir qué significa cada reparo que le dejaron a la patología, pero siempre la patología se debe marcar. Y nos toca cerrar la parte donde se hizo la muestra del asa. Y como decía el compañero, algunos ponen unos puntos de tracción, entonces esos también se pueden hacer o con vitril o con cromato. Y hay unas soluciones especiales que se usan en este procedimiento. Entonces está el Lugol, que el Lugol es esta sustancia que vemos acá. Este Lugol lo que va a hacer es a base de yodo y nos marca las células sanas. Entonces cuando uno lo aplica en el cuello del útero, él nos va a decir hasta dónde está la lesión. Y donde no se marcó, quiere decir que eso ya está sano. Entonces hasta ahí es donde el médico tiene que hacer el corte. Entonces lo ideal es tenerlo siempre en la sala. Y aparte está el Moncel, que es el Moncel, es una sustancia tópica que nos va a permitir hacerle hemostasia a este cuello para que no sangre tanto. Entonces este Moncel se puede aplicar en una mecha vaginal, en la puntita de la mecha vaginal, y lo podemos introducir y eso nos va a ayudar a hacer la hemostasia, ¿listo? Entonces, como les decía, hay varios tratamientos. Entonces está la crioterapia, que es que por medio del frío vamos a entrar directamente a destruir estas células. ¿Cuál es el problema con la crioterapia? Que como destruye las células, asimismo destruye